Desde la irrupción del Dragones y Mazmorras, juegos de rol con diferentes temáticas, han habido cientos, de ciencia ficción como el Traveler, de espionaje y acción como el Top Secret, o de fantasía como cientos de miles. Pero al parecer nadie era lo suficientemente valiente como para hacer un título de terror puro y duro. Pero tuvo que llegar un echado pa'lante con ideas muy rompedoras para escribir un título basado en las novelas de uno de los maestros del terror. Y cuando la gente empieza a comprar su juego y a meterlo en sus casas, es cuando muchos se dan cuenta de que La llamada de Cthulhu es historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Los orígenes del juego que protagoniza esta historia nos lleva a las oficinas de la empresa Chaosium a finales de los años 70. Chaosium la había fundado Greg Stafford en 1975 con intención de lanzar su wargame White Bear and the Red Moon, o sea, Oso Blanco, Luna Roja, el cual ofreció a multitud de editoriales, pero ninguna se acabó de decidir para sacarlo. Con lo que se dijo, bueno, pues yo me lo monto a mi rollo, y de ahí que inaugura la susodicha Chaosium. Y razón tenía, porque el público fue bien recibido tanto por público como por crítica, y esa fama hizo que fueran sacando cosillas con más o menos éxito, pero el bombazo lo dan en el 1978 con el juego de rol del RuneQuest, que continuaba la historia de ese universo del juego del White Bear and Red Moon que llamó Glonatan, y para el que poder sacar este RuneQuest, Stafford reunió un equipo de diseñadores bastante decente, y entre todos estos destacó uno, Lynn Willis. Este grupillo no solamente concibieron un juego de rol, sino todo un sistema de juego propio al que llamaron Basic RuneQuest, y más tarde se rebautizó por Basic Role Playing, o BRP. Y esto fue en el 1980 cuando publicaron en formato de grapa estas reglas que solían incluir en otros juegos de la editorial. La particularidad que tenía este sistema es que se prescindían de clases y niveles y se combinaba la tirada de dados con un sistema de porcentajes. Y de esta forma tendrías los atributos clásicos como la fuerza, la destreza, la inteligencia o el carisma, entre otros muchos. Y no es un secreto decir que tanto el RuneQuest como este sistema gustaron mucho, hasta el punto que en lugares como el Reino Unido se llegó a pelear codo con el mismísimo Dragones y Mazmorras para hacerse con el corazón de los jugadores roleros de principios de los 80. Y es que Stafford supo escoger bien ese equipo de diseñadores que supo conectar muy bien con el público, dando un mundo muy chulo y bien rico de contenido, donde podías encontrar de todo. Pero de todo, hasta patos guerreros. Bueno, pero de esta historia ya hablaremos, hoy no toca hablar de esto. Entre todos estos colaboradores estaba Steve Lords, que aparte de hacer cosillas para el RuneQuest, también se montó un wargame que llamó Panzerplague, que era una especie de sátira de los juegos de guerra de entonces con toques cómicos. Alrededor de 1979, Steve y su hermano Kurt idearon un juego de rol basado en las obras de H.P. Lovecraft y le presentó la idea a Greg, quien se mostró bastante interesado. Y como aparte de esto, Steve también estaba en contacto con la Arkham House, que eran los propietarios de los derechos de las publicaciones de Lovecraft, les enseñó la idea que tenía y a ellos también les gustó. Así que lo único que tuvo que hacer el bueno de Steve fue reunir a la gente de Chaosium con la gente de Arkham House para que llegaran a un pacto y Chaosium adquirió los derechos de las obras de Lovecraft. Y de esta forma, Kurt, Steve y un grupo de amigos se dispusieron a desarrollar lo que sería el primer juego de rol de los mundos Lovecraftianos, al que llamaron Dark Worlds. Y tras unos meses de duro trabajo, le enviaron a Greg un manuscrito de 200 páginas con mucha información, donde entre otras cosas se incluía una tabla de 1 de 100 pensada para crear ruidos espeluznantes. Y fue Lynn Willis, que ahora era editor de las reglas en Chaosium, al que le tocó revisar todo esto que estaba escrito. Pero ¿qué pasaba?
pues que lo que aquí había en el Dark Worlds era muy diferente a cualquier título de Chaosium, y en la empresa no estaban para grandes inventos. Y Lim le pidió a Steve que mirara de adaptar el juego a un sistema más parecido al Basic RunQuest. Sin embargo, esto no le sentó muy bien a Steve, que no se sentía cómodo con esta idea, y ya fue avisando que hacer todo lo que le estaban pidiendo significaba que habrían muchas horas de reescrituras y muchas horas de toquetear cosas, y que el proyecto se podía retrasar mucho tiempo. Aparte de todo esto, Steve ya dijo que él lo que tenía en mente era hacer que en su juego aparecieran elementos no solamente ligados a las novelas de Lovecraft, sino que él quería que en este juego también estuviera el monstruo de Frankenstein o el conde Drácula. Y con todo esto se puso a regañadientes a hacer los cambios que le estaban pidiendo. Y mientras él estaba dale que te pego, y sin él saberlo, había por ahí, por Chaosium, Puffin Lance, que también había hecho sus cosillas en el RunQuest y que no conocía del trabajo de Steve, que se presentó cierto día en el despacho de Greg Stafford con la idea de escribir un suplemento para el RunQuest ambientado en las tierras del sueño de Lovecraft. Carl Sanford Jocelyn Petersen, o como a él le gusta que le llamen, Sandy Petersen, nace el 16 de septiembre de 1955 en St. Louis, Missouri. Desde joven siempre demostró mucho interés por la lectura. Era de esos niños que se pillaba el libro del Moby Dick y se lo leía de arriba a abajo. Y como no, también disfrutaba de los juegos de mesa clásicos como podía ser el Cluedo o el Estratego, hasta el punto de quedarse después del recreo en el colegio para jugar a estos títulos a escondidas. Con 8 años, para celebrar el centenario de la Guerra Civil Americana, su padre compró una copia del juego del Gettysburg, de Avalon Hill, pero al poco de estrenarlo perdieron las reglas, así que lo único que les quedaba era el mapa y los contadores azules y grises, lo que le llevó al bueno de Sandy a buscarse la vida para poderlo jugar. Y esto llevó que, aparte de descubrir un mundo nuevo como eran los Wargames, a empezar a ingeniárselas para hacerse sus partidas a su manera. Pero con 8 años también hace otro gran descubrimiento, y esto fue porque cierto día, mientras estaba chafardeando entre las cajas viejas de su padre, descubre el libro de The Dunwich Horror and Other Weird Tales de H.P. Lovecraft. Este libro era una de las tantas antologías que se habían hecho sobre el autor, pero en este caso era en formato bolsillo y se había publicado en el 1942 por las Fuerzas Armadas para que sus soldados lo pudieran llevar en los bolsillos durante la Segunda Guerra Mundial y así tener algo de distracción entre una cosa y otra. Este compendio traía 12 historias, como eran En la bóveda, Las ratas en las paredes, El color del espacio exterior, pero especialmente destacaban 2, El horror de Dunwich y La llamada de Cthulhu. Este descubrimiento fue todo un bombazo para el bueno de Sandy, que se quedó auténticamente maravillado de todo este universo de Lovecraft y los bichitos primigenios. Así que comenzó una ardua carrera buscando más relatos del mismo autor, que le llevó varios años. Y ya con 14, mientras vivía en Provo, Utah, se entera que en la biblioteca local de su escuela tenían un amplio catálogo de historias de Lovecraft, y sacándose un carnet, finalmente pudo leer todo lo que tenía del escritor de Providence. Y era tal la fascinación que tenía por este autor que incluso un día estando de vacaciones en Nueva York con 17 años, se compra en una librería que encontró un conjunto completo en formato bolsillo de las historias de Lovecraft y se tiró todos los días de su estancia en la Gran Manzana encerrado en el hotel leyendo en lugar de hacer turismo. Pero recordad que también os había dicho que le tiraba algo esto de los Wargames. Pues entre toda esa colección se encontraba el juego de 1914, que trataba sobre la lucha del frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Pero él no quería jugar con esos, quería jugar con el frente oriental, y emplea para esto figuras de plástico de Airflix. Y le quedó tan bien y gustó tanto a sus amigos que le empezaron a animar a que hiciera reglas para los Wargames que también tenían sus conocidos. Así que ya siendo un adolescente se encontraba leyendo historias de Lovecraft al mismo tiempo que inventaba juegos para poderlos disfrutar con todas sus amistades.
y como le molaba esto de los pulpos y otros bichos y diseccionar a Cthulhu era un poquito complicado, años más tarde le da por graduarse en zoología en la Universidad de Berkeley, donde descubre en el 1974, aparte de cómo se tiene que desmembrar un elefante, el fabuloso mundo de los juegos de rol, y en concreto el Dragones y Mazmorras, al cual se aficiona. Y eso que detestaba el sistema de magias que tenía esta primera edición, puesto que desde su punto de vista era muy caótico e ilógico, lo que provocaba que la gente lo jugara de formas muy diferentes dependiendo de tu grupo de jugadores. Pero esto no era del todo malo, ya que esta dureza en las reglas hacía que la gente tuviera que diseñar sus propias cosas para que el juego funcionara. Y este fue uno de los motivos por los cuales fueron apareciendo tantísimos juegos de rol. Esta fascinación por el mundillo llevó a Sandy a descubrir otros juegos como el Fantasy Tribe, pero especialmente el RuneQuest, que la atrapó más que otros juegos, puesto que este se desarrollaba en el mismo mundo que uno de sus juegos favoritos en la infancia, el White Bear and Red Moon. Aparte, el RuneQuest tenía ciertos toques religiosos y como Sandy es un hombre muy devoto, le encantó todo esto y se aficiona de tal forma que para finales de 1978 ya no toca nada del Dragones y Mazmorras. Ese mundo enorme del RuneQuest le daba muchísimas posibilidades y tenía un gran potencial, y en nada ya estaba diseñando sus propias aventuras caseras, y entre estas aventuras se monta un pequeño juego de rol de terror basado en la era moderna, cuyo único fin era jugarlo con sus amigos, y le puso el título de American Gothic. Llegado el 1980, aún siendo estudiante y gracias a un amigo, comienza a trabajar como freelance en Chaosium. Aquí le encargan escribir un suplemento para el RuneQuest que se centraría en relacionar todas las criaturas del juego, con su mitología y sus atributos, al que se le llamó Gateway Bestiary. En este aparecen insectos gigantes, criaturas legendarias, monstruos de leyendas celtas, dinosaurios y ya que estaba, pues hizo un capítulo dedicado a las criaturas de H.P. Lovecraft. Y este capítulo fue probablemente la primera publicación en un juego de rol relacionado con el universo de Lovecraft. Y este suplemento al principio fue visto con cierto escepticismo entre los jugadores del RuneQuest, pero poquito a poquito fue asentándose entre los fans del juego porque facilitaba algo que adolecía, y es que las batallas eran un poco complicadas, y con este bestiario la dificultad se ajustaba lo suficiente. Aparte, el libro también podía ser usado por otros juegos, así que se podía decir que tuvo bastante buena acogida. Vamos, que Chaosium estaban encantados. Y de esta forma, cuando Sandy un día escribe una carta proponiendo hacer una aventura del RuneQuest ambientada en las Tierras del Sueño, en Chaosium tardan nada en darle el ok. Y es en ese momento cuando nuestra historia vuelve a las oficinas de Chaosium, donde les habíamos dejado discutiendo con Steve Lorch por el Dark Worlds. Y ahora, en este presente de la historia, la situación era tal cual. Steve no estaba muy convencido con lo que querían desde Chaosium, y en Chaosium les había caído del cielo la oportunidad que un fanático de Lovecraft y que sabía cómo se escribía se había ofrecido para hacer la aventura que ellos querían. Por ello, le proponen a Sandy que mejor que hacer una aventura suelta para el RuneQuest como él tenía en mente, lo suyo sería que diseñara un juego de arriba a abajo. Y le hablan del Dark Worlds, y le comentan que tenían un problema con el diseñador de este, puesto que solo les había enviado muy pocas cosas sobre el juego. Sandy preguntó si podía revisar el proyecto y hacer sugerencias, puesto que él creía que la idea inicial que tenía Chaosium es que los dos juegos fueran publicados. Por ello, la empresa le envía algo, no todo lo que tenían, y cuando Sandy lo revisó, no le acabó de convencer y desecha todo lo que había del Dark Worlds, puesto que dicho juego estaba más pensado como un RPG de fantasía gótica ambientado en el siglo XIX, en lugar de una simple evocación del horror cósmico de Lovecraft. Y por ello se pone manos a la obra con su juego. Pero él lo que no sabía es que Chaosium paralelamente había cancelado el proyecto de Dark Worlds. Lo primero que hace Sandy
es darle un nombre al juego, y esto es La llamada de Cthulhu, ya que si hay que hacerlo, se hace por lo grande, y porque La llamada de Cthulhu era el título más reconocido de todos los que tenía Lovecraft y sería más fácil vender el juego así. A partir de este momento empieza con una vieja máquina de escribir a darle forma a todo lo que tenía en mente. Como base, no tomó nada de su juego American Gothic. Bueno, sí, una cosa que nada ya veréis lo que es. Él parte del sistema del RuneQuest y de su sistema de tiradas de dados con resultados porcentuales. Tras esto, toma dos decisiones que fueron claves para el proyecto. La primera estaba en que este juego no puede ser como todos los juegos de rol donde tú matas a un monstruo y te dan un cofre y subes de nivel. No, él no quería esto. Él buscaba que dentro de lo que era el juego pasaran cosas normales. Normales entre comillas. Así que nada de eso de subir niveles. Se le ocurre la idea del investigador, que éste debería de descubrir cosas o encontrar secretos. Y a diferencia del de dragones y mazmorras, que en este básicamente buscas puertas secretas, en su juego habría diferentes capas de descubrimientos. Lo otro con lo que trabaja es que esto era un juego de terror, y hasta el monstruo más débil, que ya sabía que sería el cultista, podría ser tan inteligente, despiadado o organizado como tú, así que iba a ser una amenaza real en cualquier momento de la aventura, y los combates no iban a tratarse como una escena de lucha de una película de acción, sino que más bien esto sería como una escena de una película de terror donde intentas escapar de la amenaza. Y como en los libros de Lovecraft, donde sus personajes mayormente siempre terminan locos, se decide llevarlo a cabo al juego desarrollando la regla de la cordura. Al principio su idea era que esto fuera una arma extra para los monstruos, que cuando el monstruo apareciera no solamente podría comerte o lanzar hechizos o lo que fuera, sino que también podría volver locas a algunas personas. Pero esto lo tuvo que cambiar nada más jugar el primer escenario de prueba que escribió. Se había montado una aventura donde los personajes estaban en la parte inferior de la casa Corby, la casa embrujada. Y aunque este escenario es muy poco Lovecraftiano, fue lo único que heredó de su juego del American Gothic. Y ahí estaba Sandy haciendo pruebas al juego con otra gente cuando piensa en lanzar un hechizo para invocar a un deambulador dimensional. Y le dice a sus compañeros de pruebas que iba a aparecer un elemento del más allá. Y en ese momento, uno de los jugadores dice: ¿sabes qué? Pues yo me estoy cubriendo los ojos. Y otro dijo: pues yo subo corriendo por las escaleras para salir pitando de la habitación. Y el tercer jugador dijo: pues yo me voy a la esquina y le doy la espalda. Y en ese momento Sandy para la partida y dice en voz alta: alto, 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 alto. Esto no pasaría con el dragones y mazmorras, ¿verdad? Tú nunca intentarías taparte tu rostro. Tú lo que quieres ver es lo que está pasando en todo momento. Y es cuando se da cuenta que el sistema de cordura hacía que los jugadores actuaran como si sus personajes tuvieran miedo. Y ahí es como se fija que el sistema de cordura hacía que los jugadores actuaran como si sus personajes tuvieran miedo. Y es como se da cuenta que esto que había surgido como una casualidad era único y debía de conservarse, y era una parte fundamental de todo el juego. También piensa que no solamente habría afectación con los monstruos, sino que podía darse el caso de que tú en algún momento encontraras un libro, lo abrieras, lo leyeras y terminaras loco. Sandy sigue escribiendo, y como en Lovecraft, en ningún momento piensa en ambientar todo en una época en concreta. Pero desde Chaosium le piden por favor que miraran de ambientar toda la historia en los años 20, época donde sucedían algunas de las historias de Lovecraft, y que para la empresa eran unos años bastante atractivos, y que pensaron que si hubiera futuro para el juego, les sería fácil encontrar referencias y fuentes que les ayudaran en la ambientación. Y ahí Sandy dijo: vale, total, en los años 20 habían coches, habían armas y tenían teléfonos, y se monta con ello un libro de referencia de los años 20 con diferentes elementos para adentrarse a los jugadores dentro del mundo. Y para este libro contó con la ayuda, entre otros, de Lynn Willis, Steve Perrin o Greg Stafford.
Y con todo ya escrito y listo, Sandy entrega el primer borrador a Lynn Willis, que en ese momento también hacía la función de editor jefe. Y Lynn nada más tuvo que pulir y organizar y dar coherencia al material teniendo en cuenta el sistema BRP que él había ayudado a mejorar con el RuneQuest. Y ahora sí, así de rápido, rápido, con un año de escritura, se puede decir que el juego estaba listo y preparado para que saliera a la venta en noviembre del 1981. Y fue en este momento cuando, si tú entrabas en una tienda especializada, te ibas a encontrar La Llamada de Cthulhu, que se presentaba en una caja con una portada que es ya hoy icónica, donde 3 investigadores estaban enfrente de una casa para poder entrar. Esta portada fue dibujada por Ken Day, que también había hecho los dibujos de referencia de los libros. En la caja había un juego de dados compuestos por 3 dados de 6, un dado de 4, un dado de 8 y un dado de 20, un libro de 16 páginas con las reglas básicas del sistema del Basic Role Playing, un segundo libro de 96 páginas donde se explica toda la mitología de los mitos de Cthulhu, la creación de los investigadores, el funcionamiento de las habilidades, el tema de la cordura y cómo se aplicaba las reglas del BRP a este juego. Y como broche final, también encontrarías 3 aventuras listas para comenzar. Estas fueron The Haunted, The Madman y The Brockford House. Y para terminar, un tercer libro de 32 páginas que era la guía referencia de los años 20. Y completando todo esto, un mapa dibujado por Lynn Willis y unas fichas recortables dibujadas por Ken Day con las siluetas de los investigadores y monstruos. ¿Y cómo fue la recepción del juego? Pues ni tan mal por parte de los analistas de las revistas. Steve Person, en febrero de 1982, lo reseñó para la revista Different Worlds y afirmó que La Llamada de Cthulhu es un juego excelente, que bien vale la pena si te interesa el terror de la década de los años 20. Este juego puede aportar mucho a cualquier campaña de rol. En marzo de 1982, William A. Barton, en el número 49 de Space Game, dijo: «Una excelente obra. Los mundos de H.P. Lovecraft están verdaderamente abiertos para el jugador de fantasía». En la White Dwarf número 32 de agosto de 1982, Ian Bailey dijo: «La Llamada de Cthulhu es un juego excelente y una grata incorporación al mundo del rol, aunque quizás está demasiado ambientado en los Estados Unidos». En la revista Dragon número 61 de mayo de 1982, David Cook le dio un palito a las reglas diciendo que eran un poco complejas para principiantes. «Es un buen juego para jugadores de rol experimentados y jueces ambiciosos, especialmente si a ti te gusta esto de las historias de Lovecraft». ¿Y el público cómo se comportó a la hora de comprarlo? Bueno, en su lanzamiento se imprimieron 5.000 copias que fueron vendiéndose poco a poco. Algo que, bueno, al principio ya estaba dentro de los planes de Chaosium. Pero a raíz de los artículos de las revistas y el boca a boca, a partir del primer trimestre de 1982 hubo un repunte de ventas, lo cual sorprendió a la empresa, lo que le llevó en nada a hacer una segunda impresión. La gente estaba entusiasmada ante este juego de rol tan diferente, no solo por su temática de terror, algo que no se había visto hasta entonces, sino porque todo eso de la cordura ofrecía una experiencia única. Y como es lógico en un juego de rol, y además si tiene éxito, pues acabarían apareciendo expansiones en formato aventura. La primera casi ni se hace esperar, porque se lanza en el 1982, titulada Las sombras de Yog-Sothoth, un libro de tapa blanda de 72 páginas que venían 9 aventuras escritas por Sandy Petersen, Scott Gleck o Ed Gore, entre otros. Y esta es mucho más que una simple expansión, puesto que las aventuras que venían aquí eran una serie de escenarios enlazados cuyo arco argumental conformaba una campaña completa que incluía pistas que los detectives debían de seguir, y lo que pasaba en una aventura tendría sus consecuencias en las siguientes. Y este formato ha sido utilizado por el resto de publicaciones de La Llamada de Cthulhu con duración de campaña. A esta le siguió El Asilo y otros cuentos, en el 1983, con 7 aventuras en las que Lynn Willis llevó la dirección artística y Sandy Petersen se encargó de editar la historia de otros autores. Y también, ese mismo año, llega el Cthulhu Companion,
que era una recopilación de artículos, reglas ampliadas, monstruos y 3 mini escenarios que daban mucho contenido para los fanáticos del juego. Y es que para entonces se había creado una gran comunidad de jugadores que tenían La Llamada de Cthulhu como su juego de rol favorito. Y eso a pesar de que tenía fallos, porque sí, nada es perfecto. Y aunque aquí hubieron algunos errores de maquetación, reglas poco claras y falta de organización, pues no pasaba nada, porque se iba a poner solución. ¿Y cómo era la mejor forma de poner solución a esto en ese tiempo que no existía internet? Pues lanzando una segunda edición, que apareció en el 1983. Y aparte de pulir estas pequeñas cosas que os he comentado, aquí desaparece el manual del BRPE y se unen las cosas necesarias para jugar dentro del libro de las reglas básicas. Como curiosidad, esta edición fue distribuida en el Reino Unido por parte de Games Workshop, que para ese año también tenían la exclusividad de distribución en Inglaterra de otro gran juego de rol como era el Dragones y Mazmorras. Así que ya os podéis imaginar la de dinero que estaban haciendo los de Games Workshop para entonces. Y bueno, para dinero los que hicieron los de Chaosium, sacando muchos suplementos, pero muchísimos, y con todos estos suplementos, las aventuras y nuevas reglas. Y algunos de estos fueron tan buenos que se consideraron como obras de arte imprescindibles a comprar si tú te hacías con La Llamada de Cthulhu. Y el ejemplo estaba en las máscaras de Nyarlathotep, diseñada por Larry DeTillo y Lynn Willis, que además esto lo hicieron durante la huelga de guionistas de cine y televisión que hubo en el año 83 y que te llevaba toda la aventura a visitar Nueva York, Londres, El Cairo, Nairobi y Shanghái. Y sí, creedme, porque mucha gente coincide que si tú tienes La Llamada de Cthulhu o quieres iniciarte a esta, el suplemento de las máscaras de Nyarlathotep es imprescindible. O también salieron cosas raras para la época, como era una aventura para poder jugar en solitario que se llamó Solo contra el Wendigo, de Glenn Rackman. Aquí se asume el rol del Dr. L.C. Nadelman, que se adentra en las tierras salvajes canadienses en busca del misterioso valle del norte de Hainan. Y tú, para esto, ibas a tener una hoja en blanco para poder diseñar tu personaje con 390 puntos de habilidad, de los cuales al menos 40 se debían de destinar a antropología. Y del mismo rollo que pasa con los libros de Fighting Fantasy, había un libro que te iba guiando qué hacer. Y al final de cada parágrafo, el jugador es recompensado con cierta cantidad de puntos de Hannigan Mythos, que representan el conocimiento que el médico ha adquirido. Y como es normal, no solamente había contenido oficial, sino que el extraoficial había a montones. Y menudo pifostio se montó con contenido oficial y el extraoficial. Porque no solamente esto lo sufrió La Llamada de Cthulhu, sino el sistema BRP, que también tuvo muchos cambios desde su salida. Y en 1986 sale otra edición de La Llamada de Cthulhu para poner orden a todo lo editado, la tercera edición. Y aquí, aparte de mejorar las reglas, también hubo un gran salto de calidad de edición. Y aparte todo vino dividido en 2 folletos separados, el libro del investigador y el libro del guardián. Y con 5 años de vida y 3 ediciones a sus espaldas, La Llamada de Cthulhu había trascendido muchos más que otros juegos. El ejemplo está en que en el 1987 había salido el título de Arkham Horror de Richard Lanius, y en el que Sandy Petersen también hizo sus pinitos. Y este juego aparece como necesidad de Richard para poder jugar a La Llamada de Cthulhu en solitario. Y por cierto, ya sabéis que en este canal tenéis un vídeo de cómo fueron los orígenes del Arkham Horror, y ya os aviso que en breve también tendréis el vídeo sobre el Arkham Horror segunda edición. Y aunque es cierto que no vendía tanto como el Dragones y Mazmorras, este título gozaba de muchísima popularidad. En España se recuerda con mucho cariño la edición de Jockey International aparecida en el 1988, que era la versión en castellano de la tercera edición, aunque también tenía alguna cosita de la cuarta, que ahora hablaremos. Y por supuesto, como no, había mucho contenido, como Dreamlands,
el cual venía con 6 aventuras diseñadas por Sandy Petersen, Lynn Willis, Richard Lanius y Mark Morrison, y estas aventuras te llevaban a las tierras del sueño con sus propias criaturas y 2 habilidades que solo se podían utilizar ahí. Y ojo, que este suplemento ha gustado hasta el punto que ha tenido 5 ediciones distintas para otras tantas ediciones de la llamada de Cthulhu. Y para estas fechas también aparece el invento de Cthulhu Now, que te ambientaba las historias a la época moderna. Y con todo esto llegamos al 1989. ¿Y qué pasa aquí? Pues que aparece la 4ª edición, que reorganizaba todo el material. Esta vez, sí que es verdad, se dejaba de lado las cajas para traer todo en un libro de tapa blanda con un arte más modernizado, pero sobre todo, si esta edición es importante, es porque fue la última en la que Sandy Petersen tuvo control sobre su desarrollo. Porque en agosto de 1988 Sandy había dejado Chaosium por otro mundo muy diferente. Un mundo que también fue uno de los causantes de la caída del rol. Y me refiero, como os estaréis imaginando, a los videojuegos. Y es que Sandy se marcha a la legendaria Microprose para diseñar algunos niveles de los juegos que tenía la compañía. ¿Pero sabéis la curiosidad de todo esto? Pues que al poco tiempo Microprose fue adquirida por IT Software y Sandy trabajó en el diseño de niveles de juegos tan emblemáticos como el Doom 2 y el Quake. Pero esperad, porque la contribución de Sandy al mundo de los videojuegos no termina aquí, porque de ID Software saltó a Ensemble Studios, empresa subsidiaria de Microsoft, y fue aquí donde hizo las funciones de diseñador principal para la expansión del Age of Empires titulada Age of Empires, el ascenso de Roma. Pero el protagonista de hoy es el juego. ¿Y qué estaba pasando con este durante estos años? Bueno, pues entramos en los años 90 y el mundo del rol había cambiado bastante. Y aunque el juego seguía con muchos jugadores detrás y sacando suplementos a casco porros, algunos de estos buenísimos como el Horror en el Orient Express o Lovecraft Country, que era una línea de suplementos para la llamada de Cthulhu lanzada en 1990 y supervisada por Kate Herbert, que ofrecían trasfondos y aventuras ambientadas en ciudades ficticias de Lovecraft como Arkham, Kingsport, Eastwood, Dunwich y alrededores, estaba claro que si hasta la fecha Chaosium había necesitado una pequeña excusa para lanzar una nueva edición del título, la entrada en los años 90, con todas sus modas de todo hacerlo más oscuro, era el recabose. Pero es que además la salida de Sandy había hecho que el juego estuviera huérfano de padre. Pero bueno, no pasaba nada porque su padre adoptivo, Lynn Willis, todavía estaba allí. Y es como aparece por primera vez como coautor del juego en lo que sería la 5ª edición de la llamada de Cthulhu, editada en el 1992. Y bueno, si hasta ahora habíamos dicho que salían ediciones con muy poquitos cambios, lo que se venía ahora iba a poner el juego patas para arriba, porque para esta se rediseñan las reglas de arriba a abajo. Algunos de estos cambios fueron la combinación de las habilidades de oratoria y de pate en persuasión. Otro de los cambios fue el cálculo de los puntos. Se añadieron mecánicas formales para persecuciones. Contenido que había quedado disperso entre la 2ª y la 4ª, como la cordura, magia o criaturas, se consolidan dentro de la oficialidad en este nuevo reglamento. Y aparte de todo esto, también se añaden nuevas aventuras como The Edge of Darkness, The Haunting y Dead Man's Stop. Y todo esto entre otros tantos muchos cambios. Y la idea no era mala, pero nada mala. Pero quizás la forma en que se implementó no fue la más correcta. Y cuando se anunció que la 5ª edición iba a ser la definitiva y con idea de que perdurara en los años, la gente se fue corriendo a por esta. ¿Pero qué pasó? Que se encontraron con lo que no se querían encontrar. Un conjunto de reglas caóticas, con fallos, inestables y muchas erratas en el sistema. Y ya os podéis imaginar que no hubieron palabras bonitas precisamente para Chaosium. Todo lo contrario. Las de tortas que les cayeron, vamos, que iban una tras otra. ¡Pum! ¡Pam! Y Chaosium, para intentar paliar el golpe, ¿qué es lo que hacen? Pues en abril de 1993 sacan la edición 5.1 para corregir estas erratas. ¿Pero qué pasó? Que sí, se corrigieron erratas, pero
Pero también aparecieron otras y el juego no quedó del todo consolidado. ¿Y cuál fue la solución que se les ocurrió? Pues lanzar la 5.1.1. Pero también aparecieron erratas y sacan una nueva y otra y todas con diferentes erratas o errores vamos, que entre ediciones limitadas, ediciones que corregía problemas, ediciones con mejor maquetación, solamente de la quinta edición de La Llamada de Cthulhu salieron el libro de la edición 5, la 5.1, la 5.1.1, la 5.1.2, la 5.2, la 5.5, la 5.6 y la 5.6.1. Pero espera, que no acaba aquí. La edición 20 aniversario, la edición 20 aniversario libro del Miskatonico, la edición 20 aniversario contribuidores, la edición 20 aniversario para la GameCon del 2002, la edición 20 aniversario Name Edition, de estas se vendieron 10 copias. Vamos, que la quinta edición fue un auténtico show de ediciones, reimpresiones y que desde el 1992 hasta el 2004 salían más ediciones del juego que Pokémon en un cartucho de la Game Boy. Y como yo creo que dijeron, oye, nos estamos pasando un poco, para el 2004 se anuncia la sexta edición, que llegó con una encuadernación rústica y arreglos que se esperaran que fueran los definitivos, y así poder asentar La Llamada de Cthulhu de una vez por todas, porque, poca broma, el juego llevaba 23 años de vida y habían salido entre unas cosas y otras 22 libros diferentes. Y ahora sí, se puede decir que sí, aquí, con esta sexta, La Llamada tuvo su definitiva. Su diseño y contenido era casi calcado a la edición del 20 aniversario, pero hicieron algunos reajustes que consolidaron las reglas, se reajustaron las mecánicas de cordura y alguna cosilla más, y todo esto supeditado por Lynn Willis. Y ahora parece ser que lo consiguieron, porque fue bastante estable, puesto que para sorpresa de muchos, la sexta edición estuvo 10 años a la venta. ¡10 años! ¿Quién lo hubiera dicho? Pero, claro, con tanto tiempo y tantos cambios como sufrió la industria, era lógico que apareciera una séptima, y esta llega en el 2013, pero de una forma un tanto curiosa, ya que Chaosium inicia un mecenazgo en la plataforma Kickstarter para poderla publicar, y esta iba a constar de 2 libros básicos, el Manual del Guardián y el del Investigador. Esta vez, tanto uno como otro estarían escritos por Paul Fricker y Mick Mason. Y es posible que os estéis preguntando, ¿y cómo es que Lynn Willis no estaba aquí metido? Bueno, esto es debido en que en 2008 se anuncia que por problemas de salud tenía que dejar la empresa. En ese momento era el empleado más antiguo de Chaosium con más de 30 años dentro de la compañía. ¿Y qué enfermedad era esta? Pues como indicó el que era presidente hasta entonces de Chaosium, Charlie Crank, Lynn Willis había sido diagnosticado de Parkinson, enfermedad que llevó hasta el fin de sus días, porque el 18 de enero de 2013 falleció, dejando tras de sí una ingente cantidad de títulos a los cuales les dedicó muchísimas horas y que la gente le deberá de estar muy agradecido por tantísimo disfrute que nos ha dado. Las novedades que aquí se iban a encontrar era un sistema que había evolucionado con el tiempo, y muchas mejoras, bastantes, en las ilustraciones sobre todo, y como os podéis imaginar, se financió, y muy rápido, 561.836 euros lograron recaudar. Y así es como está el juego a día de hoy. Y ya os habéis dado cuenta de que no me he parado a hablar de todas las aventuras que han aparecido del juego y tampoco he hecho mención a todos los productos derivados de este, aparte del ya comentado Arkham Horror. Pero es que si hiciera esto, el vídeo duraría mínimo 2 horas más. Y con esto lo que ya os estoy anunciando es que se vendrá otro vídeo hablando de todos los productos relacionados con La Llamada de Cthulhu. Que fueron un montón, porque entre la edición primigenia de Ledge, o los ya famosos Arkham Files, o el juego de cartas de mitos, o La Llamada de Cthulhu LCG, madre mía, la cantidad de cosas que salieron relacionadas directa o indirectamente con La Llamada de Cthulhu.
Aunque una cosa sí que os tengo que decir, yo no puedo terminar de hablar de lo que ha supuesto el juego de Sandy Petersen a nivel de sociedad, porque ya nos ha quedado claro todo lo que ha supuesto en el mundo de los juegos de mesa. Pero no sé si alguna vez os habéis pensado el choque cultural que ha supuesto la aparición de este juego, al igual que coincidir en tiempo con la película de Reanimator, que sí, no lo digo en broma, Reanimator pegó muy fuerte, y tanto la llamada de Cthulhu como el Reanimator hizo que mucha gente empezara a acercarse a los mundos de Lovecraft y a inspirarse en todas estas cosas de monstruos y misterios. Porque el impacto de todo esto lo podemos ver no solamente en juegos, porque pararos a pensar, quizás si no fuera por la llamada de Cthulhu, no habría el Munchkin Cthulhu, por ejemplo, o el Aventura Z Volumen 1, por decir alguno. Pero ya no solamente estoy hablando de juegos, sino que es de sobras conocidos que Alex de la Iglesia, uno de los mejores directores que tenemos en España, es un gran amante de la llamada de Cthulhu, y este juego le ha influenciado en bastantes de sus películas. El Día de la Bestia es, según palabras suyas, una partida de rol, y el personaje del Padre Ángel es un personaje de la llamada de Cthulhu. Y camisetas, ¿quién no ha visto por la calle una camiseta con un pulpo estampado? Y no el pulpo del Julio Verne, precisamente. Y a nivel de YouTube, ¿qué? ¿Qué queréis que os diga? Si es que si no fuera por la llamada de Cthulhu, no habrían canales tan increíblemente maravillosos como por ejemplo el canal de Cthulhu Presidente del grandiosísimo Pablo, al que aquí quiero enviarle un abrazo muy fuerte y darle las gracias por haberse preocupado en que este vídeo saliera adelante y ofrecerme toda su ayuda. Pablo, muchísimas gracias. Y aparte de Pablo, otros canales mitiquísimos como A que se juega, de Gran Ezco, o Discípulos de Armitage, o esas partidas míticas de la mazmorra de Pacheco al juego de rol del Arkham Horror, que si no he nombrado aquí es por razones obvias, o otros tantísimos, muchos millones de canales que como empiezo a mentarlos es que no acabamos. Y aparte de canales, también tiendas muy chulas como por ejemplo Ludoteca Maldita. Que bueno, sí que es verdad que a lo mejor sí que existiría, pero no existiría con este logo tan chulo. O blogs como Susurros desde la Oscuridad, un blog dedicado a todo lo relacionado con los mitos de Cthulhu, que si a ti te mola este mundillo, te aconsejo que te suscribas a su newsletter porque vas a encontrar muchísima información. Y desde aquí tengo que darle las gracias y un abrazo muy fuerte por la cantidad de información que tienen y que a mí me ha ayudado muchísimo para poder realizar este vídeo. De verdad, si os mola todo este mundillo, Susurros desde la Oscuridad, lo tienes que conocer, porque es un blog chulísimo. Y ahora, ya que sí, se terminó el vídeo. Yo espero de todo corazón que os haya gustado y hecho justicia a todos los que amáis al juego. Y motivos tenéis de sobras para tener este juego en un pedestal. Y los que no lo conocéis, ya habéis visto lo importante que ha sido este. Y no hay duda que de una forma directa o indirecta, a todos nos ha dado muchas horas de entretenimiento. Y creo que estaréis conmigo que por todo esto que habéis visto, la llamada de Cthulhu merece estar por la puerta grande dentro de la historia de los juegos de mesa.